Mi abuela repetía cada día, nunca cabes debajo de la higuera. Cuando murió, cavé. Y lo que encontré lo cambió todo. Yo era contable, una mujer de números y rutinas, criada por ella en una casa donde el silencio tenía más peso que las palabras. Vivía para ella y para mi trabajo, invisible para el resto de la familia. Mi tío Ramiro y su mujer, Carmen, solo aparecían los domingos, con la sonrisa justa y la mirada impaciente de quien espera que el tiempo haga su trabajo. Creían que yo era débil, una simple espectadora en su larga espera por la herencia. El día que leyeron el testamento, el aire en la notaría se podía cortar. Cuando el abogado pronunció mi nombre como única heredera de todo, la cara de mi tío se transformó. No había pena por su madre, solo la rabia fría de un usurero al que le roban el botín. Su mandíbula tensa, los nudillos blancos de apretar el puño. En ese instante, bajo su mirada cargada de odio, lo entendí. Nunca fui su sobrina. Nunca fui familia. Fui, simplemente, el obstáculo que custodiaba lo que él creía suyo. No sentí dolor, sino una claridad helada. Algo dentro de mí, muy antiguo, se rompió para siempre. Y supe que el juego acababa de empezar. Se instalaron en mi casa sin pedir permiso, como una mancha de humedad que avanza por la pared. No fue una mudanza oficial, sino una invasión silenciosa y progresiva. Primero fue un fin de semana para hacerme compañía. Luego, la ropa de mi tío empezó a aparecer en el armario de invitados. Carmen trajo sus plantas, quejándose de que en su piso no tenían suficiente luz, y las puso en el patio, justo al lado de la higuera. Empecé a sentirme una extraña en mi propio hogar. Cada mañana, bajaba a la cocina y encontraba a mi tío Ramiro leyendo el periódico en la mesa de mi abuela, ocupando su silla, bebiendo de su taza. Usaban mi coche con la excusa de que el suyo gastaba mucho y lo devolvían con el depósito vacío. Las facturas de la luz y el agua se dispararon. Yo no decía nada. Me movía entre ellos como un fantasma, observando. Cada gesto, cada palabra, cada objeto que cambiaban de sitio era una pieza más en mi tablero. Anotaba mentalmente cada gasto que me endosaban, cada pequeña humillación. Cuando Carmen usaba los paños de cocina que mi abuela había bordado para limpiar el suelo, yo simplemente los recogía por la noche, los lavaba y los guardaba. Cuando Ramiro se quejaba en voz alta de que esta casa necesita mano de obra mientras yo pagaba al jardinero, yo asentía en silencio. Me trataban como si fuera parte del mobiliario, una administradora temporal de sus futuros bienes. No entendían que mi silencio no era debilidad. Era cálculo. Estaba aprendiendo sus rutinas, sus debilidades, la profundidad exacta de su codicia. Esperaban que me quebrara, que protestara. Pero yo solo esperaba. La paciencia, me enseñó mi abuela, es el arma más afilada. Y yo la estaba afilando cada día. La revelación llegó una noche, durante la cena. Ramiro sirvió el vino, uno caro de la bodega de mi abuela, y carraspeó. Clara, hemos estado pensando, dijo, con ese tono paternalista que usaba cuando iba a pedir algo. Carmen le tomó la mano, una actriz consumada en su papel de esposa devota. La familia es lo primero, querida. Y ahora mismo, la familia necesita un pequeño sacrificio. Miré mi plato. No dije nada. Ramiro continuó, envalentonado por mi silencio. Hay un terreno, una oportunidad de oro. Pero necesitamos liquidez. ¿Y tú tienes esta casa tan grande? Carmen remató la jugada, no decimos venderla toda. Solo hipotecar una pequeña parte. Piensa en ello como una inversión para nuestro futuro. Para el futuro de la familia. Se miraron, sonriendo, seguros de su victoria. Hablaban de mi casa, de mi herencia, como si ya fuera suya. Estaban decidiendo mi futuro delante de mí, sin siquiera preguntarme. Y es aquí que yo preciso que te suscribas al canal, porque lo que yo hice enseguida fue legalmente impecable y moralmente devastador. Me dice en los comentarios de dónde me estás oyendo, yo necesito saber que no estoy sola en esta historia. Salieron de casa dejando tras de sí un silencio denso y el olor a victoria anticipada. El portazo de la calle resonó como el fin de un acto, y yo me quedé sola en el salón, de pie. Sobre la mesa de roble de mi abuela, los papeles que habían traído del banco.
Un contrato de hipoteca a mi nombre. Un futuro que no era el mío. La pluma que me dejaron al lado parecía un arma apuntándome. Sus voces aún flotaban en el aire, pegajosas como la miel envenenada. Una inversión para nuestro futuro, había dicho Carmen. El futuro de la familia, había sentenciado Ramiro. Pero en la palabra familia nunca había habido sitio para mí. Durante toda mi vida, ser la buena de Clara había sido mi condena. La buena sobrina, la buena nieta, la figura silenciosa y complaciente que nunca daba problemas. Ser buena era la excusa que ellos usaban para vaciar mis armarios, mi cuenta bancaria y mi paz. Me senté a la mesa. El cuero de la silla de mi abuela estaba frío. Cogí la pluma. Por un instante, solo un instante, mi mano tembló. La costumbre de ceder, de agachar la cabeza, es una raíz profunda y difícil de arrancar. Dudé. ¿Y si firmaba? ¿Y si les daba lo que querían solo para que el ruido se detuviera? Entonces, lo vi con una claridad que quemaba. No vi la cara de mi tío, ni la sonrisa de Carmen. Vi sus manos. Vi las manos de Carmen, una tarde de martes, arrodillada en el patio. Cogiendo uno de los paños de cocina que mi abuela había bordado con sus iniciales, esos que guardaba para las visitas importantes, y usándolo para limpiar una mancha de aceite del suelo. Lo recuerdo perfectamente. La miré desde la ventana y ella levantó la vista, me vio, y me sonrió. Una sonrisa diminuta, afilada, que decía, ¿ves? Esto tampoco te pertenece. Nada de esto es tuyo. La pluma dejó de temblar. El temblor se convirtió en una calma de hielo. Dejé los papeles de la hipoteca a un lado, sin siquiera volver a mirarlos. Abrí mi portátil, el que usaba para mi trabajo, el de los números y las certezas. Accedí a una carpeta protegida con contraseña. Dentro había un único archivo. Un documento que un abogado, un hombre discreto que no conocía a mi familia, había preparado para mí 2 semanas antes. Era una notificación formal. Un requerimiento para que abandonaran la propiedad en un plazo de 72 horas por ocupación indebida y abuso de confianza. Impecable. Legal. Frío. Lo imprimí. Lo firmé con la misma pluma que ellos me habían dejado. Mi firma era firme, segura. Escaneé el documento firmado. Abrí un nuevo correo. Lo adjunté. En el destinatario, escribí el correo electrónico del bufete. En el asunto, una sola palabra, ejecutar. Pulsé enviar. El clic del ratón fue el sonido más ruidoso que había escuchado en aquella casa. Apagué el portátil. Me levanté. El silencio ya no era de ellos. Era mío. Por primera vez, el silencio era el sonido de mi propio poder. Y supe que nunca más volvería a ser la buena de Clara. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana de mi cuarto con una nitidez que no recordaba. Dormí 8 horas seguidas, un sueño profundo y sin fantasmas, por primera vez en meses. El peso que había llevado sobre los hombros, esa carga invisible de ser la buena de Clara, se había evaporado. No sentí culpa. Sentí el alivio agudo y limpio de quien se quita un zapato que le aprieta. Bajé a la cocina. El aire olía a café y a la tostada que Ramiro se estaba preparando. Me miró por encima del periódico, con una sonrisa de suficiencia. Buenos días, dormilona, dijo. Anoche te dejamos los papeles en la mesa. ¿Todo en orden? Asentí, sirviéndome una taza de café. El calor de la porcelana en mis manos era reconfortante, un ancla en mi nueva realidad. Carmen entró tarareando, ya vestida como si fuera la dueña de una mansión. Clara, querida, he estado pensando que la pared del salón quedaría preciosa en un tono piedra. Le daría más luz. Los escuchaba hablar de un futuro que ya no existía. Hacían planes sobre las ruinas de su propia arrogancia, y yo era una espectadora silenciosa de su demolición. Le sonreí. Una sonrisa vacía, dócil. La misma que había usado durante años. Pero esta vez era diferente. Era una máscara. Y debajo de la máscara, yo estaba en paz. Tomé un sorbo de café.
Sabía a victoria. Los 2 días siguientes fueron una obra de teatro. Yo era la protagonista silenciosa, y ellos, los actores principales de una farsa que solo yo entendía. Me movía por la casa manteniendo la misma rutina de siempre. Limpiaba lo que ensuciaban, respondía con monosílabos, evitaba sus miradas. No por miedo, sino para no delatar el brillo de triunfo que sentía en mis ojos. Cada vez que Ramiro hablaba por teléfono con contratistas para pedir presupuestos, yo bajaba el volumen de mi música. Cada vez que Carmen recortaba fotos de revistas de decoración y las dejaba sobre la mesa del comedor, yo las apilaba cuidadosamente a un lado. Vivían en una cuenta atrás, y el reloj estaba en mi cabeza. El peor momento, el instante que se grabó a fuego en mi memoria, fue durante la cena del segundo día. Ramiro abrió otra botella de la reserva de mi abuela. Llenó las copas, levantó la suya y me miró. Brindemos, dijo, con la voz pastosa de quien ya se siente ganador. Por el futuro. Por tener, al fin, la vida que nos merecemos. Carmen chocó su copa con la suya, riendo. Me miraron, esperando mi gesto de aprobación, mi sumisión. Y yo, lentamente, levanté mi copa. No dije nada. Solo sonreí. Una sonrisa pequeña, serena. La sonrisa que ellos interpretaron como la rendición final de la tonta de Clara. No vieron el hielo detrás de mis ojos. No entendieron que no estaba brindando con ellos. Estaba brindando por mi abuela. Y por la higuera. Y por el hermoso y devastador silencio que estaba a punto de caer sobre aquella casa. El miércoles por la noche, Carmen insistió en que debíamos cenar fuera. Hay que celebrarlo, dijo, con una alegría que no le pertenecía. Fuimos a un restaurante del centro, uno de esos con manteles de hilo y camareros que no sonríen. Ramiro pidió el vino más caro de la carta. Estaba exultante, hablaba más alto de lo normal, gesticulaba. Contaba anécdotas de su supuesto éxito en los negocios, historias que yo había escuchado 1000 veces y que sabía que eran mentira. Yo comía despacio, cortando la carne en trozos diminutos. Mi móvil vibró en el bolso. Un mensaje de mi abogado, recibido. Mañana a primera hora tendrán la notificación. Mi corazón dio un vuelco. Lo guardé sin que se dieran cuenta. Entonces Ramiro se inclinó sobre la mesa, con una conspiración fingida en la mirada. Clara, el director del banco me ha llamado hoy. Dice que el expediente está listo, pero falta un papel. Una copia de las escrituras originales. Me ha dicho que te lo pida a ti. Sentí un frío recorrer mi espalda. Las escrituras originales estaban en la caja fuerte del despacho de mi abogado, junto al resto de documentos que probaban mi única titularidad. No sé dónde las guardaba la abuela, mentí, con la voz más neutra que pude encontrar. Estarán en algún cajón. La sonrisa de Ramiro se tensó 1 milímetro. Búscalas mañana, por favor. Sin eso no podemos avanzar. Asentí, bebiendo un sorbo de agua para que mis manos tuvieran algo que hacer. El pánico era una burbuja subiendo por mi garganta. Si no se las daba, sospecharía. Pero el tiempo corría a mi favor. Solo necesitaba 24 horas más. La mañana siguiente, el timbre sonó a las 9 en punto. Un sonido limpio, oficial. Yo ya estaba vestida, sentada en la cocina con mi taza de café. Oí los pasos de Ramiro bajando la escalera. Carmen apareció en pijama, bostezando. ¿Quién será a estas horas? Ramiro abrió la puerta. La voz del funcionario judicial fue clara, impersonal. Una notificación para don Ramiro Fuentes y doña Carmen Castillo. Me levanté y fui al salón, para no perderme el espectáculo. Vi la cara de mi tío pasar de la confusión a la incredulidad, y de ahí a una furia oscura que le enrojeció el cuello. Abrió el sobre con manos temblorosas. Carmen se acercó a leer por encima de su hombro. Sus ojos se abrieron como platos. El silencio que cayó sobre la casa fue denso, pesado, maravilloso. Fue el sonido de su futuro rompiéndose en 1000 pedazos. Ramiro levantó la vista del papel y sus ojos se encontraron con los míos. No había sumisión en mi mirada. Solo una calma helada. ¿Qué es esto, Clara? Siseó,
con la voz rota. Carmen me miraba como si me viera por primera vez. No puede ser. No puedes hacernos esto. Yo no respondí. Me di la vuelta, volví a la cocina y cogí un par de cajas de cartón vacías que había guardado. Entré de nuevo en el salón y las dejé en el suelo, entre ellos. Tienen 72 horas, dije, con una voz que no parecía la mía. Pero yo en vuestro lugar empezaría ya. La cara de mi tío era un poema de odio y desconcierto. El hombre que creía haber ganado la partida acababa de descubrir que ni siquiera conocía las reglas del juego. Y yo, por primera vez en mi vida, no era el peón. Era la mano que movía las piezas. El primero en romperse fue Ramiro. El grito que soltó desde el despacho de mi abuela no fue de rabia, sino de pura frustración animal. Un mierda, ahogado, seguido del sonido de algo golpeando la mesa. Yo estaba en el patio, doblando las sábanas limpias. El sol de la mañana era cálido en mi nuca. No me inmuté. A los pocos segundos, apareció en el umbral, con la cara congestionada y el móvil en la mano. He intentado entrar en la cuenta del banco. La contraseña no funciona, dijo, con los dientes apretados. La has cambiado, ¿verdad? Lo miré. Puse la última sábana doblada sobre el montón. No, mentí sin parpadear. No he tocado nada. Me sostuvo la mirada, buscando una grieta, una señal de mi traición. No me mientas, Clara. Dime la puta contraseña. Mi corazón empezó a latir más deprisa, un tambor sordo contra mis costillas. Sentí una gota de sudor frío recorrer mi espalda. Pero mi voz salió firme, casi aburrida. Ya te he dicho que no la sé. Llama al banco si tienes un problema. Se quedó ahí, vibrando de furia contenida, sin saber qué hacer. No tenía pruebas de nada, solo la certeza de que el suelo bajo sus pies se había vuelto arenas movedizas. Y yo era la única que sabía dónde pisar. La Guerra Fría duró exactamente 24 horas. El segundo día, el aire en la casa era irrespirable. Carmen lloraba en el sofá del salón, un llanto teatral y acusador. Ramiro no paraba de moverse, de una habitación a otra, como un león enjaulado. Habían amontonado sus cosas en un rincón, una montaña de objetos que gritaban su derrota. Dejaron de hablarme. Solo me lanzaban miradas cargadas de veneno. A mediodía, mientras yo preparaba una ensalada, Ramiro entró en la cocina y se plantó delante de mí. Eres una desagradecida, espetó. Mi madre te lo dio todo, y así se lo pagas. Carmen apareció detrás de él, con los ojos hinchados. Esto no se va a quedar así, ¿sabes? Somos tu familia. Dejé el cuchillo sobre la tabla. Los miré a los dos. Tuvieron su oportunidad de ser mi familia, dije, con una calma que los descolocó. Justo en ese instante, sonó mi teléfono. Lo había dejado sobre la encimera. En la pantalla brillaba el nombre Inmobiliaria Sol. Descolgué, poniendo el altavoz a propósito. Sí, dígame. La voz de una mujer sonó, alegre y profesional. Señora Fuentes, buenas noticias. La pareja que vio la casa ayer está encantada. Quieren hacer una oferta en firme. Y la familia holandesa pregunta si pueden venir a verla mañana a las 5. El silencio de Ramiro y Carmen fue absoluto. Se quedaron paralizados. La cara de mi tío pasó del odio a una comprensión devastadora. No solo los estaba echando. Los estaba borrando. Estaba vendiendo su supuesto futuro al mejor postor. Su mandíbula se desencajó. El extracto bancario en una pantalla no habría sido más elocuente. Acababan de entender que la partida no había terminado. La partida, para ellos, nunca había empezado. Ahora mismo no estoy en la casa. Estoy sentada en mi coche, a 2 calles de distancia, con el motor apagado. Las manos me tiemblan sobre el volante. No de miedo. Es la adrenalina, la vibración de un mundo que se ha roto y que yo misma he roto. Desde aquí veo las luces de mi salón, una mancha amarilla y nerviosa en la oscuridad. Mi teléfono, sobre el asiento del copiloto, no ha parado de vibrar desde que salí por la puerta.
la pantalla se ilumina una y otra vez. Tío Ramiro. Tía Carmen. Tío Ramiro. Tío Ramiro. No lo he cogido. No sé si podría hablar. No sé qué les diría. ¿Qué se le dice a la gente a la que acabas de arrancarle el futuro de las manos? El silencio dentro del coche es total, pero en mi cabeza sus gritos se mezclan con la voz de la agente inmobiliaria. Una oferta en firme. He hecho lo correcto, me repito. He honrado la memoria de mi abuela. He protegido lo que es mío. Me he protegido a mí misma. Entonces, ¿por qué siento este nudo helado en el estómago? ¿Por qué cada vez que el teléfono vibra, mi corazón da un vuelco? Una parte de mí, la contable, la mujer de los números, sabe que esto era una ecuación simple, ellos o yo. Pero la otra parte, la niña que creció en esa casa, la que recuerda a su tío haciéndole cosquillas en Navidad, esa parte está gritando. Me estoy preguntando si la victoria tiene este sabor. Sabor a ceniza y a soledad. Y te lo pregunto a ti, que me estás escuchando. Mírame. Sentada en un coche a oscuras, con las llaves de una casa que ahora me parece demasiado grande y un teléfono que no me atrevo a contestar. ¿Hice bien? ¿O me he convertido en ellos? Dime, sinceramente, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Porque yo, ahora mismo, no lo sé. Y el teléfono sigue vibrando.